10 de julio de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta llamado Tito Martínez, de España. Hoy vamos a analizar un documento bastante contundente titulado Refutando al apóstata trinitario y embustero Tomás Atabocazas. Eso es, un escrito de Tito Martínez que, se presenta como una respuesta doctrinal muy directa. Responde a ciertas afirmaciones de una persona a la que él llama Tomás Atabocazas. Dice que es un seudónimo, claro, por privacidad. Ya. ¿Y cuál es el objetivo principal que declara Martínez en este texto? Pues mira, su intención declarada es refutar lo que él considera mentiras sobre dos puntos clave: la doctrina de la Trinidad y la fórmula correcta del bautismo cristiano. Vale, entremos en eso. Señala que esta Tomás Atabocazas ha defendido la Trinidad. ¿Cómo la califica Martínez? Porque el título ya da pistas. Sí, el lenguaje es, muy directo. Califica la Trinidad como mentira satánica. Habla de un falso Dios trino. Incluso la llama monstruo de tres cabezas. Vaya, o sea, un rechazo total. Absoluto. Y también menciona que Tomás Atabocazas defiende el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula trinitaria clásica, basada en Mateo. Exacto. Y aquí es donde el documento se pone, muy interesante. Se centra en rebatir el uso de Mateo 28:19 para justificar ese bautismo. Martínez afirma de forma muy contundente que esas palabras son un texto falso. Falso. Así, tal cual. Sí, falso. Sostiene que Jesús jamás pronunció esas palabras. ¿Pero cómo argumenta eso? Es una afirmación bastante seria sobre un texto bíblico fundamental. La argumentación que presenta en el texto es que esas palabras concretas fueron añadidas después. Específicamente, dice, durante la traducción del Evangelio de Mateo, del hebreo original al griego. Es una cuestión de crítica textual, Entendido. O sea, cuestiona la autenticidad de esa parte del versículo. Correcto. Y frente a eso, a esa fórmula que considera falsa, ¿cuál propone Tito Martínez como la correcta? Pues él defiende lo que llama el verdadero bautismo cristiano. Afirma que este es únicamente en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otra fórmula válida según él. Únicamente en el nombre de Jesucristo. ¿Y con qué propósito? Para el perdón de los pecados. Indica que así es como se lee, como se practica según se desprende de otros pasajes del Nuevo Testamento. Entonces la cosa está clara para él. Bautismo trinitario, malo. Bautismo en nombre de Jesús, bueno. Malo no, peor. Califica el bautismo trinitario, el basado en Mateo 28:19, como absolutamente diabólico. Diabólico. Menuda palabra. Sí, el lenguaje es muy potente en todo el escrito. También menciona que hay un audio de Tomás Atabocazas donde expondría estas ideas que él refuta. Da un enlace, pero dice que también está modificado por privacidad. Vale. ¿Y cómo concluye esta parte introductoria del documento? Pues Tito Martínez cierra esta introducción diciendo que va a proceder a desmontar lo que él llama una sarta de estupideces y mentiras, que según él están en ese audio. O sea que esto es solo el principio de la refutación. Exacto. Sienta las bases y anuncia lo que viene después. Bien, entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora en este análisis del texto de Tito Martínez, rechazo frontal a la Trinidad y al bautismo trinitario. Sí, calificándolos de satánicos y diabólicos. Y su argumento clave contra el bautismo trinitario es que Mateo 28:19 es un texto falso, añadido posteriormente. Correcto. Y propone como única alternativa válida el bautismo verdadero, que es únicamente en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Queda clara la postura tan definida y la intensidad del debate que plantea. Desde luego. Este análisis se basa, claro está, en este estudio bíblico específico de Tito Martínez sobre este tema. El bautismo verdadero en el nombre de Jesús. Sostiene que el único bautismo válido, el único, es el que se hace exclusivamente en el nombre de Jesucristo. Rechaza de plano la fórmula trinitaria, ya sabes, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La considera una desviación posterior. Y vamos a ver los textos bíblicos que usa, que, hay que decir que usa un lenguaje bastante directo. Sí, bastante. A ver,
Entremos en materia. Martínez, de entrada, afirma que el bautismo trinitario es falso. Dice que ni Jesús ni los apóstoles lo enseñaron nunca. Su argumento central es que los apóstoles bautizaban solo, insiste mucho en esto, solo en el nombre de Jesucristo. Y claro, ¿cómo sostiene algo así? Pues nos lleva a la Biblia. Sí, se apoya mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se narran las acciones de los primeros discípulos, ¿no?, después de la ascensión. Para Tito Martínez, estos pasajes son cruciales, muestran la práctica original, según él. El primero que cita es Hechos 2:38. Según el texto bíblico, Pedro les contestó: «Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados». Ahí está. Martínez subraya esa frase, en el nombre de Jesucristo. Y no es un caso aislado, según su análisis. Ve un patrón claro en Hechos. Exacto. Sigue con Hechos capítulo 8, versículo 16. Se refiere a unos creyentes en Samaria. Según el texto bíblico, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otra vez. Y luego, en la historia de Cornelio, en Hechos 10, versículo 48, leemos que Pedro, según el texto bíblico, y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Ya. Y creo que hay otro ejemplo en Hechos 19, ¿verdad? Con unos discípulos en Éfeso, versículo 5. Sí, según el texto bíblico. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vale. Queda clara la insistencia en esa fórmula específica. Esa es la base de la argumentación de Tito Martínez, al menos en estos pasajes de Hechos. Y no se queda solo en Hechos, también va a las cartas de Pablo. Cita Romanos 6, versículo 3. Según el texto bíblico, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y Gálatas 3:27 también, ¿no? Sí, ahí dice, según el texto bíblico, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Para Martínez, esto de ser bautizado en Cristo es lo mismo que ser bautizado en su nombre. Lo equipara. Entiendo. Y Martínez también le da importancia al propio bautismo de Pablo, que se cuenta en Hechos 22. Así es. Se fija mucho en lo que Ananías le dice a Pablo, bueno, a Saulo entonces. Versículos 12 al 16. La instrucción final es, para él, clave. Según el texto bíblico, Ananías dice, «Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre». Y Martínez recalca eso, invocando su nombre. Y su interpretación es que ese nombre es, sin lugar a dudas, el de Jesucristo, no la fórmula trinitaria. Exacto. Así que la conclusión de Tito Martínez, basándose en esta selección de versículos, es tajante. Para él demuestran, sin ninguna duda, que la práctica normal de los apóstoles era bautizar usando solo el nombre de Jesús. La llama la fórmula verdadera de bautismo. Y en contraposición sitúa la aparición de la fórmula trinitaria Padre, Hijo y Espíritu Santo más tarde. Dice que en el siglo II. Menciona la Didache, que es un escrito cristiano muy antiguo, ¿no?, de finales del siglo I o principios del II. Sí, y la pone como ejemplo de lo que él considera una desviación, una herejía, dice, respecto a la enseñanza original. Pues, en resumen, el núcleo del argumento de Tito Martínez en este texto es esa defensa a ultranza exclusiva del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y lo basa todo en leer estos versículos concretos de Hechos y de Pablo de forma muy literal, desestimando cualquier otra cosa. Sí, es una postura muy firme. Toda su argumentación se basa en esa lectura específica, casi quirúrgica, de esos versículos. Una defensa muy vehemente del bautismo solo en el nombre de Jesucristo, apoyada en esta selección concreta de textos del Nuevo Testamento. Su argumentación se basa intensamente en la literalidad de esas expresiones que hemos visto. Sí. Mateo 28, 19. El que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a explorar los argumentos de Martínez sobre si esa fórmula es, digamos, auténtica. Y también tocaremos un tema fascinante, el idioma original en que se escribió el Evangelio de Mateo. Claro, porque él se basa mucho en eso. Utiliza citas de los padres de la Iglesia, incluso consultas a inteligencia artificial y, datos que todos podemos ver en Wikipedia sobre la hipótesis del Evangelio hebreo. El objetivo, entonces, es desgranar un poco su visión.
Entender por qué él considera que esas palabras concretas no las pronunció Jesús. Exacto. Pues venga, entremos en materia. El punto de partida de Tito Martínez es lo que él ve como una contradicción bastante clara. Ajá. Si Jesús ordenó ese bautismo trinitario, esa fórmula tan específica, ¿qué pasa con sus apóstoles? ¿Cómo se explica lo que hicieron ellos después? Ahí está el meollo, sí. Martínez lo que señala es que si uno lee en los Hechos de los Apóstoles, según el texto bíblico, los apóstoles bautizaban de otra manera. ¿Cómo exactamente? Pues bautizaban, y esto es clave en su argumento, únicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Vaya. No aparece por ningún lado la fórmula trinitaria en las descripciones de sus bautismos. Nada del Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese acto. Claro, entonces según la lógica de Martínez te encuentras con un dilema, ¿no? O los apóstoles, desobedecieron una orden directa de Jesús, Lo cual parece poco probable tratándose de los apóstoles. o la otra opción es que esa orden, tal y como la leemos hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, pues no sea la original. Y Martínez apuesta fuerte por esa segunda vía. Él sostiene que esa parte del versículo es un añadido posterior. Un añadido, ¿cómo lo dice él? Dice algo así como introducido por alguna mano fraudulenta. Sugiere que se coló en la versión griega del Evangelio, que él cree que no fue la primera versión. Y aquí es donde entra el tema del idioma original de Mateo, que es un debate histórico en sí mismo, ¿verdad? Martínez parece ir en contra de la idea más extendida de que se escribió en griego. Correcto. Para darle fuerza a su idea de que el texto pudo ser alterado, se apoya en la historia, en la lingüística. Cita, por ejemplo, y esto es curioso, una consulta que hizo a una ya. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijo? Pues le confirmó que entre los padres de la Iglesia habla de Papias de Hierápolis, Ireneo de León, Eusebio de Cesarea, Jerónimo, gente importante que sugería que Mateo escribió originalmente en hebreo o quizás arameo. Entiendo, una tradición antigua. Y Martínez también menciona, por ejemplo, lo que se puede leer en Wikipedia sobre la hipótesis del Evangelio hebreo, que se basa mucho en un testimonio de Papias allá por el siglo II. ¿Y qué decía Papias? Papías afirmó que Mateo había compilado los oráculos, o sea, los dichos de Jesús, en lengua hebrea. Usó la expresión hebraidi dialectoi, que se traduce como en dialecto o lengua hebrea, y que luego, cada uno los interpretaba o traducía como podía. Interesante. ¿Y se sabe si esa lengua hebrea era el hebreo antiguo o el arameo, que era más común entonces? Pues los expertos creen que hebreo en ese contexto podría referirse perfectamente al arameo, que era la lengua del día a día en Judea en tiempos de Jesús, junto con el griego, claro. Tiene sentido. La práctica apostólica, la fórmula trinitaria, el idioma original, pues lo que hace es usar este debate sobre el idioma original como un soporte para su argumento sobre Mateo 28-19. La conexión que él establece es si existió un original en hebreo o arameo y lo que tenemos es una versión griega posterior, ya sea una traducción directa, una adaptación, lo que sea, entonces la fórmula trinitaria, esa que él ve que choca con lo que hacían los apóstoles, según el texto bíblico, se añadiera en ese proceso. En la transmisión del texto al griego. O sea que la hipótesis del original hebreo o arameo le abre una puerta para justificar la posibilidad de que el texto griego que tenemos haya sido modificado respecto a un original perdido. Exactamente. Para Martínez, esa posibilidad histórica refuerza su idea de que el versículo, tal como lo conocemos, fue alterado. Si recapitulamos, él parte de una aparente tensión entre la orden bautismal de Mateo 28-19, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y lo que leemos en Hechos, donde según el texto bíblico, los apóstoles bautizaban solo en el nombre de Jesús. Eso es. De ahí concluye que el texto de Mateo debe haber sido modificado. Y para apoyar que esa modificación fue posible, recurre a la hipótesis basada en testimonios antiguos como el de Papías, de que Mateo se escribió originalmente en hebreo o arameo. Exacto, ese es el esquema de su razonamiento. Y esa hipótesis del original no griego le permitiría explicar cómo pudo introducirse ese cambio en la versión griega que sí conservamos. Justo. La versión original del Evangelio de Mateo, escrita en hebreo, no tenía esa instrucción de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. O sea que esa fórmula sería una adición posterior. Quizás en la traducción al griego o algo así. Eso es lo que sugiere su análisis, sí, que se introdujo más tarde. Y la evidencia principal que presenta Martínez para esto viene de una figura histórica bastante importante, ¿no? Eusebio de Cesarea. Justo, Eusebio de Cesarea, un obispo e historiador del siglo IV.
clave. Claro. Martínez señala que Eusebio cita muchísimas veces la comisión que Jesús da a sus discípulos. Pero, y aquí está el punto, lo hace de una forma distinta a la que solemos ver hoy. A ver, ¿cómo? ¿Qué dice el análisis de Tito Martínez sobre esos escritos de Eusebio? Pues, según el análisis de Martínez, Eusebio no conocía la fórmula trinitaria de bautismo tal cual. No la conocía. O al menos, no la usaba al citar este pasaje. Martínez presenta varias citas de Eusebio para demostrarlo. Por ejemplo, menciona pasajes donde, según el texto bíblico citado por Eusebio, Jesús instruye, «Id y haced discípulos de todas las naciones». Y la clave, para Martínez, es que Jesús añade que triunfarán en mi nombre. Ah, en mi nombre, ¿no? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto, en mi nombre. Qué interesante. Y hay más ejemplos de esto en los textos de Eusebio que analiza Martínez. Sí, aporta más. Hay otra cita que recoge Martínez del libro tercero de Eusebio, de la Historia Eclesiástica, que indica que Jesús dijo a sus discípulos, «Id y haced discípulos de todas las naciones, en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado». Vale. Otra vez, en mi nombre. Se repite. Se repite, sí. Y Martínez también recoge otras citas de Eusebio que van en la misma línea, como «Haced discípulos de todas las naciones en mi nombre». Ya. E incluso otras más cortas, como simplemente «Id y haced discípulos de todas las naciones», y luego, seguido de «enseñándoles que observen todas las cosas las cuales yo os he mandado». Y en esa última ni siquiera menciona lo de en mi nombre, ¿no? Simplemente omite cualquier fórmula bautismal. Efectivamente. A veces con «en mi nombre», a veces sin ninguna fórmula específica, pero lo que destaca Martínez es la ausencia constante de la fórmula trinitaria en las citas de Eusebio. Entiendo. Entonces, el argumento central de Tito Martínez es que si Eusebio, que era un erudito de la época y citaba tanto, lo hacía así repetidamente. Pues eso indicaría que esa era la versión que él manejaba, la que conocía. Y por lo tanto, según Martínez, la versión original de Mateo, o al menos una más antigua. Esa es la conclusión a la que apunta el análisis de Tito Martínez. Que estas múltiples referencias de Eusebio sin la fórmula trinitaria y a menudo usando «en mi nombre», pues sugieren que se podría ser el texto original. Vale, entonces, resumiendo un poco la perspectiva que presenta Martínez, se basa en interpretar cómo Eusebio cita Mateo 28:19 como una prueba de que existió una versión anterior sin esa fórmula trinitaria explícita. Así es, el análisis de Martínez sugiere que la comisión original, tal como la recoge Eusebio según esta lectura, se centraba más bien en actuar en el nombre de Jesús. La fórmula trinitaria en Mateo 28:19 es una adición posterior, que no estaba en el texto original. Exacto. Para sostenerlo, uno de sus pilares es la figura de Eusebio de Cesarea, un historiador importante de la Iglesia primitiva. Según el análisis de Martínez, Eusebio citó este pasaje de Mateo 7 veces en sus escritos, antes del Concilio de Nicea. 7 veces, sí. Y según Martínez, nunca incluyó la fórmula trinitaria. Martínez insiste en que Eusebio solo reflejaba la orden de ir y hacer discípulos en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y es un punto donde Martínez pone mucho énfasis, ¿eh? Llega a decir que es una burda mentira afirmar que Eusebio sí mencionara el bautismo trinitario en otros documentos. Sostiene que no existe esa evidencia escrita. Punto. Así es. Y añade otro argumento que considera clave basado en lo que hacían los apóstoles. Tito Martínez razona que si Jesús hubiera ordenado esa fórmula trinitaria de forma explícita, entonces los apóstoles, bueno, según leemos en el libro de los Hechos, ellos bautizaban solo en el nombre de Jesucristo. Claro. Entonces le habrían desobedecido, así, frontalmente. ¿Y cómo explica Martínez esta discrepancia? Porque es una contradicción importante. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Pues Martínez recurre a la historia textual. Afirma, y para ello cita a padres de la Iglesia como Papias, Ireneo o el mismo Eusebio, que el Evangelio de Mateo se escribió originalmente en hebreo, no en griego. Ajá, en hebreo. Y sostiene que la fórmula trinitaria se añadió, de forma fraudulenta, dice él, cuando el texto se tradujo al griego. Otros padres de la Iglesia sí citan la fórmula trinitaria. Lo que estarían haciendo es citar esa traducción griega que ya estaría alterada, no el original hebreo. Exactamente. Califica el argumento a favor de la fórmula, el que se basa en los manuscritos griegos que tenemos hoy, como absolutamente falso
estúpido y diabólico. Tomás Atabocazas. El argumento típico de, bueno, es que la fórmula está en todos los manuscritos griegos, él lo califica de falso. Pero no solo falso, sino falso, estúpido y diabólico. Caramba, ¿y en qué se basa para decir eso? Se apoya en testimonios de figuras como Papías, Ireneo, incluso el propio Eusebio, que según Martínez, todos ellos afirmaron que Mateo escribió su evangelio originalmente en hebreo, no en griego. Ajá. La fórmula trinitaria fue añadida de forma fraudulenta cuando el texto se tradujo del hebreo al griego. O sea que para Martínez, las citas de Eusebio que mencionabas antes... Exacto. Serían la prueba de que ese original hebreo no tenía la fórmula. Vale, ¿y si otros padres de la Iglesia sí citaron la fórmula trinitaria? ¿Cómo lo explica Martínez? Bueno, la explicación que da Tito Martínez es que esos otros escritores, pues, simplemente ya estaban usando esas traducciones griegas, que, según él, ya estaban alteradas. Si Jesús de verdad hubiera ordenado bautizar en nombre de la Trinidad, entonces sus apóstoles le habrían desobedecido. Totalmente. Los apóstoles, una y otra vez, bautizaban únicamente en el nombre de Jesucristo. Esta práctica constante de los apóstoles demuestra, sin lugar a dudas, que ellos nunca oyeron esa orden trinitaria de Mateo 28:19, sencillamente porque fue un añadido posterior. Ellos seguían la orden original, en su nombre. Y es aquí, me parece, donde el análisis de Tito Martínez se pone especialmente crítico, con una persona en particular, ¿no? Con Tomás Atabocazas. Sí. La crítica es muy, muy severa. Tito Martínez llega a llamar a Tomás Atabocazas apóstata descerebrado. Madre mía, palabras mayores. Desde luego. El centro de la crítica de Martínez hacia Tomás Atabocazas es que, según él, esta persona no entiende la lógica básica del asunto. ¿Qué lógica? La lógica de que, si la fórmula trinitaria fuera realmente de Jesús, lo que hicieron los apóstoles, bautizar solo en nombre de Jesús, sería una desobediencia clarísima. Claro. Es el punto que mencionabas antes. Eso es. Y Martínez insiste en que Tomás Atabocazas no capta esto. Y ahí es donde usa expresiones muy duras, como tarado mental, embustero patológico o cerebro de guisante. Entiendo. Bueno, Tomás Atabocazas. Exactamente. Muy bien. Apostasía de Tomás Atabocazas. Y sí, el nombre Tomás Atabocazas va a salir bastante, porque es el centro de la crítica de Tito Martínez. Vale, pues entremos en materia. El primer punto de Martínez se centra en esa cita que, según él, Tomás Atabocazas le atribuye a Justino Mártir, del año 150. Que si adoración al Hijo, al Espíritu Santo, bautismo trinitario, ¿qué dice Martínez de esto? Pues mira, Tito Martínez la rechaza. De plano. La califica de falsa y anticristiana. Su argumento fuerte viene de lo que él interpreta en el texto bíblico, concretamente Juan 4, versículos 23 y 24. Dice que ahí queda claro que solo se debe adorar al Padre Celestial. Cito textualmente: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Así que, para Martínez, eso de adorar a Jesucristo o al Espíritu Santo, pues choca frontalmente con esta enseñanza. El lenguaje que usa contra Tomás Atabocazas es durísimo. La llega a llamar embustero ceporro. Entiendo. Queda clara su posición sobre la adoración basada en ese pasaje. ¿Y qué pasa con la fórmula bautismal trinitaria, la que aparecía en esa supuesta cita de Justino? A ver, Martínez dice que Justino Mártir ahí simplemente estaría citando una traducción griega del Evangelio de Mateo. Pero aquí viene lo gordo, ¿sabes? En su refutación a Tomás Atabocazas, Martínez afirma que esa fórmula trinitaria de Mateo 28:19 es, y lo dice así, una diabólica y perversa interpolación. ¿Una interpolación? O sea... Sí, que fue añadida después, en el siglo II, dice él, que no estaba en lo que él considera el texto original hebreo de Mateo. Es un punto clave en su crítica a Tomás Atabocazas. Ya veo. Una afirmación fuerte sobre la historia del texto. Y no se queda ahí, ¿verdad? También va directo a la práctica del bautismo. Eso me llamó la atención en su texto contra Tomás Atabocazas. Correcto. Señala algo que él ve como una contradicción clara.
dice que Tomás Atabocazas admite que los apóstoles en el primer siglo bautizaban solo en el nombre de Jesucristo. Pero luego critica a Tomás Atabocazas con una dureza tremenda, la llama tarado mental, porque dice que después defiende que el bautismo verdadero es el trinitario, y la acusa de no poder dar ni un solo pasaje bíblico que, según él, apoye esa práctica posterior. Para Tito Martínez es una incoherencia total por parte de Tomás Atabocazas. Entendido. Así que Martínez ve una contradicción. Tomás Atabocazas reconoce la práctica inicial, pero defiende otra posterior sin apoyo bíblico. Y esto le sirve para volver a su idea sobre Mateo 28:19, ¿cierto? Exactamente. Insiste una y otra vez. Dice que la fórmula trinitaria es una burda falsificación. Incluso, fíjate, la llama una falsificación satánica. ¡Satánica! ¡Vaya! Sí, que se metió en las copias griegas de Mateo en el siglo II y que no estaba, insiste él, en el original hebreo. Tito Martínez también menciona que Tomás usa la expresión partir el pan. ¿Qué problema le ve a eso? Pues parece que Tomás Atabocazas usaría esa frase partir el pan para argumentar de alguna forma a favor de la Trinidad o del bautismo trinitario. Tito Martínez considera esto, lo tacha directamente de majadería y estupidez. Y dice que quien diga eso es un subnormal de alto grado. Su argumento, refutando a Tomás Atabocazas, es simple. Partir el pan en el Nuevo Testamento solo significa comer juntos, una comida normal. Sin ninguna conexión, dice él, ninguna, con fórmulas bautismales ni nada de eso. Bueno, hemos visto cómo Tito Martínez, en estos extractos, construye su refutación contra los argumentos que le atribuye a Tomás Atabocazas. Sus claves son: 1. Rechazar la cita de Justino Mártir por ir contra Juan 4. 2. Afirmar que Mateo 28:19 es una falsificación posterior no original. 3. Señalar una contradicción en Tomás Atabocazas sobre el autismo. Y 4. Negar que partir el pan tenga que ver con la Trinidad. Y sí, el nombre Tomás Atabocazas es central en todo el discurso de Martínez. Pues para ir resumiendo un poco la postura general que presenta este estudio de Tito Martínez. Pues en resumen, Tito Martínez sostiene que la fórmula bautismal trinitaria de Mateo 28:19 es una falsificación, que se introdujo después, que no estaba en el original hebreo de Mateo. Y sus pruebas clave serían: Principalmente las citas de Eusebio, donde falta la fórmula, y la práctica bautismal que vemos en los apóstoles, que siempre usaban solo el nombre de Jesús. y además de eso, la crítica tan dura a quienes defienden la fórmula tradicional como Tomás Atabocazas. Eso es. Critica muy duramente a figuras como Tomás Atabocazas por defender, según él, algo que contradice la evidencia histórica y la práctica apostólica. Entonces, claro, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Porque este análisis de Tito Martínez, tal como lo hemos expuesto, choca frontalmente con un texto y una práctica que son, fundamentales para muchísimas tradiciones cristianas. Sin duda alguna. Es un desafío directo. Tomás Atabocazas. Nos vamos a centrar en la visión de Tito Martínez, sus respuestas directas a Tomás Atabocazas y las pruebas que él presenta, citas bíblicas incluidas. Perfecto, pues vamos allá. Empezamos con la crítica de Martínez a esa conexión que Tomás Atabocazas parece hacer entre el madero de tormento y el bautismo trinitario. Sí, ahí Martínez, usa un lenguaje bastante duro. Sí, llama a Tomás Atabocazas embustero patológico y enfermo mental de alto grado. Casi nada. Uf. Y lo curioso es que lo dice por vincular la gloria en el madero de Cristo con la validez de ese bautismo trinitario. Pero Martínez como que lo suelta y no da más detalles, simplemente lo descarta. La unidad del Padre y el Hijo. Aquí la cosa se pone, interesante doctrinalmente. Ajá. Según Martínez, Tomás Atabocazas dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, un solo Dios. Y Martínez responde que eso es una burda mentira y, ojo, una soberana estupidez. ¿Y cuál es la alternativa que propone Martínez? Pues mira, su interpretación es diferente. Él dice que ser uno no significa ser la misma entidad, sino tener unidad de pensamiento, de propósito. Dice que son dos dioses, Padre e Hijo, unidos en propósito. Y para apoyar esto, cita Juan 17. Ah, claro, cuando Jesús pide que los discípulos sean uno, como Él y el Padre son uno. Exactamente. Usa ese paralelismo. Y no se queda ahí, busca más apoyo en la Biblia. Sí. ¿Qué citas usa? Pues, según el texto bíblico,
Lee en 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos en mente y parecer, vale. Y luego también, según el texto bíblico en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entendido. O sea, para Martínez, unidad de fe, de mente, de parecer, pero no ser un solo Dios. Eso es, nada que ver, según él, con un falso Dios trino. Es unidad de propósito. Vale. Siguiente punto. El Evangelio de Mateo. Aquí Martínez acusa a Tabocazas de mentir. Sí, directamente. De mentir al negar que haya pruebas de un original hebreo de Mateo. Le llama embustero y tarado. ¡Madre mía! La postura de Tito Martínez es muy clara. Mateo se escribió primero en hebreo y esa versión original, dice, no tenía la fórmula bautismal trinitaria de Mateo 28:19. ¿Y entonces de dónde sale esa fórmula? Según él, se añadió después, en el siglo II, cuando se tradujo al griego. Considera esa fórmula falsa y diabólica. Pero, un momento, ¿no menciona Tomás Tabocazas, la Didaché? Sí, ese texto cristiano antiguo, pero Martínez le quita importancia. ¿Cómo? Pues dice que, vale, la Didaché menciona la fórmula trinitaria, pero argumenta que su autor, del que dice no saber bien ni quién es ni cuándo escribió, simplemente estaba copiando la versión griega de Mateo 28:19. Ah, o sea, la versión que él considera ya falsificada. Exacto. Que no es un testigo del original, sino un eco de la copia alterada. Entendido. Y queda un último punto, la coma juanina. Sí, Martínez dice que el mentiroso Tabocazas la considera auténtica. La coma juanina, ese añadido en 1 Juan 5 que habla de Padre, Verbo y Espíritu Santo como uno. Muy debatido. Muy debatido, sí. Tomás Tabocazas la defiende y remite a otra fuente para ver por qué es falsa. Cita textualmente la URL y añade que es una fuente protestante trinitaria. Curioso que cite una fuente trinitaria para refutar algo que apoyaría a la Trinidad. Sí, es llamativo. La unidad divina es de propósito entre dos dioses. Mateo se escribió en hebreo, sin la fórmula trinitaria, que se añadió luego, y textos como la Didaché solo reflejan esa versión griega alterada. Tomás Tabocazas es en este escrito el blanco de todas estas críticas. La famosa coma juánica, en la primera epístola de Juan, 1 Juan 5, versículos 7 y 8, hay como dos versiones principales circulando. Una, la que vemos en traducciones como la NBLA, dice literalmente, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Esa es la versión que encontramos en los manuscritos más antiguos. Pero claro, luego está la otra, la versión más larga, y ahí es donde está el meollo. Exacto. Esa versión más larga es la que contiene la llamada coma joánica. Coma, bueno, que significa una cláusula corta, ¿no? Y joánica, porque se atribuye a Juan. ¿Y qué dice esa versión? Pues dice así, leo literalmente. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Vale. Lo curioso o lo potente, digamos, es que si esta frase, esta coma, fuera original de Juan, sería la declaración más clara, más directa de la doctrina de la Trinidad en toda la Biblia. La más explícita, sí. Pero, claro, ahí está la gran pregunta. ¿Es auténtica? Y la respuesta mayoritaria entre los eruditos es que no. Y aquí es donde el análisis de Tito Martínez entra fuerte. Él recopila varios argumentos clave. Y es interesante porque parte de ellos lo saca de una fuente trinitaria que él mismo cita, para según él refutar a gente como Tomás Tabocazas. La fuente es questions.org. A ver, ¿qué puntos destaca Martínez? Pues mira, el primero, punto A. Afirma, basándose en la evidencia textual, que ninguno, y repito, ninguno de los manuscritos griegos más antiguos de 1 Juan tiene esa coma. O sea que Juan no la escribió. Eso es demoledor desde el punto de vista de la crítica textual, claro. Si no está en las fuentes más antiguas... Exacto. Segundo punto, punto B. Ningún escritor cristiano de los primeros siglos, los llamados padres de la Iglesia, la citó, ni siquiera cuando discutían sobre la Trinidad, que habría sido el argumento perfecto. Cierto, muy sospechoso que nadie la usara si existía. Tercero, punto C.
¿Cuándo aparece? Pues en manuscritos latinos de la Vulgata, pero, ojo, solo en copias tardías, ya por el siglo XV. Martínez relaciona esto con desarrollos posteriores en la Iglesia de Roma. Siglo XV. Eso es muchísimo después de Juan. Y cuarto, punto D, recalca que no estaba en la Vulgata latina original, la que hizo Jerónimo allá por el siglo V. Vale, queda bastante claro el panorama con los manuscritos y los padres de la Iglesia. Y luego está el famoso caso de Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Martínez también lo menciona, punto E. Sí, es crucial. Cuando Erasmo preparó su Nuevo Testamento griego impreso, el famoso Textus Receptus, en las primeras ediciones, pues simplemente omitió la coma joánica. ¿Por qué? Pues porque no lo encontraba en los manuscritos griegos que manejaba, que eran los que él consideraba fiables. Pero acabó incluyéndola, ¿no? Sí, y aquí el análisis de Martínez apunta a presiones de la Iglesia Católica de la época. Argumenta que le forzaron, dice Martínez, a meterla en ediciones posteriores para tener un apoyo textual explícito para el trinitarismo. Vaya. Y claro, al estar en el Textus Receptus, que fue la base para muchas traducciones posteriores, pues de ahí saltó a versiones tan importantes como la King James inglesa. Entiendo. Muestra cómo, a veces, las cuestiones doctrinales pueden influir en la transmisión de los textos. Exactamente. Es un ejemplo histórico bastante claro de esa tensión. Entonces, ¿cómo queda la cosa hoy día, según el análisis que presenta Tito Martínez? Pues sigue punto final. Los textos críticos modernos del Nuevo Testamento griego, los que se hacen comparando todos los manuscritos y dando prioridad a los más antiguos, pues no incluyen la coma. Lo normal, siguiendo la evidencia. Por eso, la mayoría de traducciones actuales o no la ponen, o la ponen, digamos, entre corchetes o con una nota explicando que su autenticidad es muy dudosa. Y el remate final del resumen de Martínez, punto G, y aquí cita directamente la conclusión de la fuente trinitaria que él usa, godquestions.org, incluso ellos reconocen que ese añadido no es inspirado por Dios y no pertenece a la Biblia. Martínez usa esto para, según sus palabras, tapar la bocaza mentirosa de gente como Tomás Atabocazas. Es un reconocimiento significativo viniendo de una fuente que defiende la Trinidad, desde luego. Sí, que la propia fuente que Martínez usa lo admita. Pero subraya algo importante. Una cosa es el texto que tenemos en los manuscritos más fiables y otra las doctrinas que se construyen interpretando el conjunto de la Escritura. Añadir texto, aunque sea con buena intención doctrinal, se ve como algo problemático. En definitiva, y para ir cerrando, la coma joánica, esa frase tan explícita sobre Padre, Verbo y Espíritu Santo en el cielo, pues todo apunta, según el análisis textual que presenta Tito Martínez, a que es una añadidura tardía. Una que entró en la tradición latina, sí. Y es una conclusión, como recalca Martínez, basada en la evidencia de los manuscritos griegos, y que hasta reconocen fuentes trinitarias como la que él cita contra Tomás Atabocazas. Sí, la evidencia textual es bastante sólida en este caso. Deja pensando, ¿eh? Pues sí. Los 7 espíritus de Dios del Apocalipsis. Sí, exacto. Muy crítico con otra visión. Y que él atribuye a una persona concreta, a Tomás Atabocazas. Justo. Así que vamos a ver qué dice Martínez, qué textos usa y cómo llega a sus conclusiones sobre quiénes son estos espíritus y por qué critica tan duramente a Tomás Atabocazas. El texto de Tito Martínez, bueno, es que arranca con una fuerza tremenda. Desde luego. Califica la idea de que los 7 espíritus sean el Espíritu Santo como, a ver, lo voy a decir tal cual lo escribe él. Una, enfatizar soberana idiotez. Uf, Y una, mentira del diablo. Casi nada. madre mía. Y ahí es donde entra Tomás Atabocazas, a quien señala directamente como, bueno, como alguien que defiende esa idea que él rechaza tan de plano. Y frente a eso, Tito Martínez propone su alternativa, diciendo que la respuesta está en el propio Apocalipsis, que el texto mismo identifica a estos espíritus. A ver, ¿cuáles son esos pasajes? Pues mira, el primero que cita es Apocalipsis 4, versículo 5. ¿Vale? Leámoslo. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice así literalmente. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ojo, las cuales son. Martínez subraya esa identificación directa que hace el texto. Exacto. Para él, el propio versículo lo aclara. Lámparas igual espíritus. Y luego sigue construyendo sobre eso. Sí, claro, conecta con más textos. Por ejemplo, Apocalipsis 3, versículo 1. A ver. Ahí se habla de Cristo como, y cito textualmente, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Vale.
Y también Apocalipsis 5, versículo 6, que es muy gráfico. Dice el texto bíblico: «Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como enmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra». 7 cuernos, 7 ojos, y dice que son los 7 espíritus. Martínez ve ahí una conexión clave, ¿no? Los ojos, los espíritus. Claro, para él los ojos simbolizan visión, conocimiento, y los espíritus son como agentes enviados. Entendido. Pero, ¿cómo llega a la conclusión de que son ángeles? Porque hasta ahora habla de espíritus. Pues ahí da un paso más. Recurre a Apocalipsis 8, versículo 2. ¿Y qué dice ese versículo? El texto bíblico indica: «Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas». 7 ángeles ante Dios, y antes teníamos 7 espíritus ante Dios. Exacto. Para Tito Martínez la conexión es directa. Esos 7 ángeles son los 7 espíritus. El número 7 y la presencia ante Dios son las claves que él usa para conectar ambos pasajes. Entiendo la lógica de la conexión que propone. Y para reforzar esa identificación, ángel igual espíritu, se apoya también en Hebreos 1, versículo 7. ¿Qué dice Hebreos? Bueno, Martínez señala que, según su lectura de ese pasaje, la Biblia se refiere a los ángeles llamándolos espíritus. Ah, claro. Si los ángeles son espíritus, y Apocalipsis habla de 7 espíritus y 7 ángeles ante Dios. Pues para Martínez la conclusión es evidente. Son los 7 ángeles. Y por eso enseñar que son el Espíritu Santo es, y volvemos a sus palabras, Sí, una mentira del diablo. Y de nuevo apunta a Tomás Atabocazas. sí. Y aquí los calificativos que usa contra Tomás Atabocazas son, bueno, tremendos. Durísimos. Lo llama literalmente embustero, Uf, analfabeto bíblico madre mía. y tarado mental. Martínez remata su crítica a Tomás Atabocazas diciendo que su enseñanza es una gigantesca mentira. Sí, y describe a Tomás Atabocazas como, cito de nuevo, un sujeto neófito y analfabeto que apostató de la fe. E incluso afirma que Satanás ha cegado su entendimiento. Fíjate la carga. Es una diatriba muy, muy fuerte. Los 7 espíritus del Apocalipsis no son el Espíritu Santo. Son 7 ángeles específicos de alto rango ante el trono de Dios. Y basa esto en conectar Apocalipsis 4.5, 3.1, 5.6, 8.2 y usa Hebreos 1.7 para la equivalencia ángel-espíritu. Correcto. El texto es, por tanto, una mezcla de exégesis bíblica, con su método particular, y una polémica muy encendida contra Tomás Atabocazas. Para quienes quieran profundizar, el estudio completo de Tito Martínez está publicado en su sitio web, las21tesisdetito.com, y también en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Así es. Y el enlace a este estudio bíblico concreto del que hemos hablado hoy se encuentra en la descripción de este video de YouTube. Pues ya para terminar, recordarles que no esté suscrito a este canal, que lo haga. Y que comparta este video en sus redes sociales. Denle un like al video, que siempre ayuda, y activen la campanita para que YouTube les avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo.